Hola mis queridos amigos de Escorpio, les queremos dar la bienvenida el día de hoy. También los queremos invitar a hacer una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy. También por todas esas personas que tienen alguna necesidad en este momento. También quiero orar por las bendiciones que se nos vienen a nosotros, porque sé que son millones, son muchas y son totalmente maravillosas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, también me lo puedes escribir en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Me agradaría mucho que esta lectura resonara contigo, pero si no es así, bueno, la puedes dejar pasar en este momento, en este instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver un mensaje súper especial, un mensaje general para ustedes el día de hoy. A ver qué me les dicen sus angelitos. Uy, espectacular. Mira, este es el ángel de la justicia. No tiene ningún tipo de mensaje en la parte de abajo, pero mira, llegó el momento de la justicia para ti, aquello que has perdido, esas personas que fueron injustas, situaciones, trabajos, todo lo que haya sido injusticia para ti se acabó. Este es el momento de que recibas lo que por derecho natural te corresponde a ti, aquello que tal vez te han negado por mucho tiempo. Bueno, es el momento de que ya mismo llega para ti. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está o gracias o amén, lo que tú quieras en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Lo que siente por ti tu persona especial en este momento es amor. Realmente es una persona que te quiere, que te ama, aunque pareciera ser que por ratos como que tú sientes que no te quiere, como que no es realmente lo que siente por ti, pero yo te quiero decir que sí, sí te quiere, sí te ama, sino que han pasado ciertas cosas en la relación de ustedes que le ha llevado a dudar bastante de ustedes. Tu persona especial precisamente espera que tú nunca lo llegues a engañar, que tú nunca le falles, que tú nunca le faltes. Tu persona especial piensa que contigo podría lograr todos aquellos sueños y proyectos que siempre ha querido tener con una persona. En un futuro más bien cercano les espera a ustedes mucho crecimiento, no solamente en su relación, sino también en la economía de ustedes. Mira que tiene que tener en cuenta mucho, hay alguno de ustedes dos o los dos. Tal vez puede ser que estén discutiendo mucho, peleando mucho, tal vez puede ser que se estén, ¿cómo les digo? Que sean como unos fosforitos los dos, que no puedan decirse nada ni hacerse nada porque inmediatamente estallan. Eso sí podría perjudicar la relación de ustedes, pero eso es algo que de lo que ustedes ya se han dado cuenta y lo que ustedes van a mejorar. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, mucha prudencia de parte y parte, mucha empatía, mucho amor entre los dos, mucho respeto entre los dos. Cuiden mucho ese carácter. Si ven que de pronto no pueden dominar como la rabia, la ira, la frustración, busquen en el fondo de ustedes, busquen asesoría, busquen ayuda profesional si es necesario, pero traten de canalizar esas energías de frustración o de rabia, lo que ustedes tengan de otra manera. Muy seguramente tienes algunas heridas de tu infancia que tienes que solucionar los dos, no solamente tú, sino los dos. Eso es posible y es muy posible sanar de absolutamente todo eso. Busquen ayuda para esa situación. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Protege lo que te es sagrado. ¿Qué es sagrado para ti? Tú, tu pareja, tu familia, tu economía, tu trabajo, tu dinero, tu empresa, tu negocio, todo lo que sea sagrado para ti, bueno, protégelo. ¿Cómo se protege todo aquello? Poniendo límites a personas, a situaciones, orando, meditando, pidiendo protección a tus guías espirituales, llevando una buena práctica espiritual, salud física, emocional y espiritual. De esa manera se protege lo que es sagrado para uno y protegerte tú mismo también, mi querido amigo y amiga. Bueno,
El limón es maravilloso, llevar un limoncito en la bolsa o en el bolso, no importa el tamaño, lo importante es que esté verdecito y que cuando cambie de color, cuando cambie de textura, que se ponga feito, bueno, lo cambies. Eso es para las envidias. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Esta es la carta de la iniciación. Esta carta me habla acerca de un nuevo comienzo, de algo totalmente renovado para la relación de ustedes. También la fortuna que ustedes van a tener o que ya tienen, bueno, va a crecer definitivamente, pero esto va a ser producto de la unidad de ustedes dos, va a ser producto de hacer un equipo, de trabajar juntos. Eso va a ser el crecimiento para ustedes dos. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dice el tarot el día de hoy. Bueno, eres una persona bastante trabajadora, una persona que está logrando muy buenos resultados en cuestiones a tu economía, en resultados con relación al dinero, súper bien, porque igual sabes trabajar, eres muy entregado a tu trabajo y esto te ha permitido a ti tener un nombre para poder seguir adelante. Estás teniendo ciertos problemas y dificultades, pero son cosas chiquitas. Es algo de esos problemas y dificultades normales, naturales, que se presenta como en el quehacer de la vida, bueno, y tú sales adelante de toda esta situación. En un futuro más bien cercano, tal vez te quieras estar involucrando con una persona muy seguramente del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, pero la verdad es que no te va a ir como muy bien con este personaje. Es una persona que te va a estar diciendo como muchas mentiras y a la larga tú vas a perder el interés en esta persona. Va a ser una relación bastante fugaz y se va a terminar precisamente por las mentiras y por ciertos engaños de este personaje con el cual te vas a encontrar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, tal vez estás viviendo o estuviste viviendo o vas a estar viviendo ciertas situaciones, pero son cuestiones que, como te digo, a esta tierra venimos a una escuela, venimos a aprender para avanzar, y hay ciertas situaciones que se te presentan a ti y que son necesarias para que aprendamos ciertas lecciones, no volvamos a cometer esos errores y sigamos avanzando, sigamos hacia adelante. Pero es algo normal, ya no es algo delicado, no es algo que sea grave, no, son lecciones del día a día que nosotros vamos aprendiendo y que nos permiten a nosotros avanzar, seguir adelante en nuestro camino de crecimiento emocional, espiritual, económico, personal, en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Mira, usa las armas de tu intelecto. Confía en ti, confía en lo que tú sabes, confía en tus presentimientos y coge ese toro por los cuernos cuando tengas un problema o una dificultad, enfréntalo en el momento preciso, oportuno, con mucho amor, con mucha sabiduría, bueno, y con mucha calma. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice a ti el tarot egipcio el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Mira, esta es la carta del presentimiento. Esa carta me habla acerca de ¿cómo te digo? Me habla acerca de que el trabajo que tú realizas es algo que te da unos frutos bastante buenos, bastante maravillosos. Es un trabajo que digamos que a ti te satisface, con el cual tú te sientes bien, con el cual tú te sientes realizado, con el cual tú estás saliendo adelante, y que la verdad también tienes que tener muy en cuenta esa vocecita que te habla a ti por dentro. Bueno, tienes que tener en cuenta esa vocecita y seguirla siguiendo, porque es tu guía espiritual, es tu yo superior hablándote y guiándote en el camino que tienes en este momento. Ahora vamos con las personas que están preguntando por su economía el día de hoy. Bueno, has venido de ciertos problemas y dificultades, pero con buenos, o sea, saliendo con buenos resultados. Este angelito me está diciendo que busques un trabajo liberador en este momento. Si el trabajo, la actividad económica que tú estás realizando ahora no es lo que tú siempre has querido, entonces
piensa en eso que siempre has querido hacer y haz un proyecto y haz planes y da pasos hacia la realización de ese sueño. No importa si son grandes o pequeños los pasos que es hacia allá, bueno, da pasos hacia allá para que puedas realizar ese sueño, ese proyecto que siempre has tenido como proyecto de vida, como actividad económica. Bueno, no renuncies a ese sueño. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, lo que te estaba diciendo acerca de buscarte un trabajo liberador. Tienes el apoyo del universo, y no solamente de manera tal vez que tú veas a través de créditos o personas que sí, o sea, no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Tienes todo el apoyo porque tienes el talento, tienes los recursos y tienes las ganas, que es lo importante para salir adelante. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.